Pablo Melicchio ahora. Sí. Sí, las características de personalidad son multicausales. No pongamos el foco solo en la familia es muy, muy importante, Sí. pero tenemos también un entramado, sí, social, familiar, también las experiencias de vida. Muchas personas, y no estoy hablando de este caso, muchas personas que son violentos es porque sufrieron violencia también. Sí. Entonces, vamos a remitirnos al psicoanálisis, ¿no? Freud ya decía, caso por caso. Uno dicen así en general, para comprender y para orientar a la gente. La verdad que ya acá no tenemos solución. Por supuesto que necesita cárcel porque puede repetir y eso es muy común. Tenemos un montón de casos que salen y vuelven a cometer delitos similares porque ya está estructurada su personalidad así, gozan generando sufrimiento. O sea, típico esta del persona, psicópata. perdón, Pablo, pero esta persona tiene 100 o 99% de posibilidades de volver a cometer lo que hizo. Nosotros tenemos que remitirnos a las estadísticas. En general, vamos a poner un caso, está la ley Mica, ¿no? Micaela García, sí, que su asesino había estado detenido por cometer abuso sexual, salió y no solamente cometió un abuso sexual, una violación, sino que un femicidio. Es decir, hay un montón de casos, podemos remitirnos a la historia, muchos que han salido en libertad cometieron delitos similares o mucho más complejos. Bien. Vuelvo a decir, solo sería inimputable, no creo que sea el caso, pero eso lo va a determinar las pericias psicológicas y psiquiátricas, si estamos ante un psicótico. Pero si estamos ante un perverso, tiene que estar preso y tiene que estar suficientemente tiempo ahí para no salir y cometer el mismo delito. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que está dispuesto a todo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede, Pablo? Bueno, en principio siempre digo que es importante el diagnóstico, todavía no sabemos cuál es su cuadro psicopatológico, pero en principio, y no hay que ser demasiado científico para corroborar que estamos ante una personalidad perversa y psicopática por todo el cuadro, por la escena del crimen, por lo que hasta ahora se sabe, y claro, está dispuesto a todo porque si podemos calcular de que se trata de un perverso y psicópata, no tienen empatía, son fríos. Lo que más nos cuesta, y por eso tanto horror y estamos insistiendo en la prevención, lo que más nos cuesta pensar es cómo sigue avanzando en función también de la angustia, ¿no? Porque sabemos que claramente cuando una mujer es violentada y abusada sexualmente, hay muchísima angustia, claro, ¿no? Es obvio eso, pero el psicópata y el perverso avanza porque va disfrutando mientras va generando ese dolor en el otro. O sea, ¿esta persona disfrutó de lo que hizo? ¿Es así? ¿Pasa por ahí? Por supuesto que siempre tenemos que pensar en los cuadros generales. Vamos a ver cuál es el cuadro psicopatológico de este asesino, pero si pensamos que es un psicópata y perverso, y claro, porque digamos, avanzó sobre primero violencia, después abuso sexual, después femicidio, después asesina a un nene y después le da una puñalada a un bebé, estamos claramente en alguien con una patología grave. Lo único que podría determinar que sea inimputable es si es un cuadro psicótico, que ahí estaríamos en otro plano de la psicopatía, ¿sí? Lo importante es que esté detenido, que se hagan las pericias psicológicas y psiquiátricas, que se determine su personalidad, que se determine realmente lo que corresponde judicialmente. Hay algo mucho más importante acá. Este caso, Carlos, y todos los que venimos viendo en Crónica, más lo que uno puede ver en las calles, en los colegios, en las instituciones, es un momento muy complejo y creo que la pandemia más grave no fue la del COVID, es la de la salud mental. Todo esto sucede porque hay muchas alteraciones psicológicas y emocionales. La gente está viviendo muy mal. No vamos a decir que solo lo económico afecta, pero sí también este momento es muy sensible y está la gente muy mal. No digo que el móvil de este crimen sea ese, pero el resto de las violencias sociales y familiares que hay es porque es un momento muy complejo y hay que cuidar la salud mental. Si no, vamos a seguir lamentando no solamente asesinatos, sino suicidios y un montón de problemáticas emocionales. La ley de salud mental está bien, es perfectible, es corregible, pero la que está desde el 2010
está muy bien, está diseñada por muchísimos profesionales eminentes de la salud mental. Sí. Lo que falló siempre fue la asignación de presupuestos y la práctica de la ley. No podemos volver, ¿sí?, a lo monovalente. En el mundo se demostró que los manicomios y los psiquiátricos lo que hacen es incrementar las patologías mentales. Los lugares, los hospitales generales, ahí tienen que tener departamentos de salud mental y profesionales competentes para diagnosticar. Bien. Y en el caso, como decía el diputado, puede haber alguna excepción de algún paciente que prenda fuego en un hospital, pero no es lo común. Lo común es que bien tratado cualquier problemática mental es lo mismo que una problemática física. No separemos el ser humano, somos seres psicofísicos y espirituales. No puede ir la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Todos los hospitales tienen que estar preparados para recibir a un paciente con una problemática o adictiva o signos de violencia, como ahora, es este caso. Y lo último es que puede agilizar un abogado o un juez una internación involuntaria, pero los que tienen que firmar eso primero son 2 profesionales de la salud mental. Vale toda discusión, ¿no? Porque eso nos va formando en democracia, discutamos todo, está bien, pero creo que no se trata de pena de muerte y tampoco discutir si está bien que un condenado, un preso, tenga o no tenga teléfono, coma o no coma. Ya desde hay que leer Vigilar y Castigar de Foucault, cuando ya muestra que en 1700 desmembraban a un delincuente en la plaza, ¿sí?, se castigaba el cuerpo en la plaza pública para que la gente vea, ¿sí?, qué le podría pasar si comete lo mismo que ese delincuente. Hoy se castiga el alma, el cuerpo queda encerrado y con eso es suficiente. Entonces, ¿para qué pensar el resto? Creo que alguien que comete un delito sabe que la cárcel no es un buen lugar y pierde lo más preciado que tiene el ser humano, la libertad. Y volvemos a lo mismo. Prevención, no más cárceles o peores condiciones o mejores condiciones. No tenemos que pensar en cárceles, pensemos en escuela. ¿Qué tipo de sociedad psicológicamente tiene la Argentina hoy? Tenemos una sociedad muy violenta que está transitando una problemática social y económica sumamente grave y que eso repercute en la salud psicológica y en la salud emocional. Por eso aprovechemos, sé que hay mucha gente del otro lado que nos está viendo, escuchando, que está escribiendo. Prestemos atención a la salud mental, a los primeros signos, así como nos enseñaron a registrar que la fiebre es el indicador de una problemática física, la angustia, la ansiedad, el miedo son importantes detectados a tiempo para que después no se estructuren en un cuadro psicopatológico grave. Enseñemos a registrar el campo emocional. Hay que prevenir a partir de que cada ser humano se aprenda a registrar y a conocerse. Creo que la pena de muerte no es lo que tenemos que debatir, sino justamente esto que aparece también en algunos mensajes, que habían signos previos, esto que señalaba también la diputada. Es decir, lo que tenemos que trabajar es con prevención, va más allá de la cantidad de población que tenemos, tiene que ver con el estereotipo del machismo, ¿no? En general siempre salen hombres, ¿no? Digamos, no sé si Crónica maneja estadísticas, pero el 90% de las veces que yo vengo al piso o salgo en Zoom desde mi consultorio, siempre se tratan de hombres que cometen, obviamente, femicidios, abusos sexuales, maltratos. Entonces hay que desarmar un montón de estereotipos que tienen que ver con una falsa masculinidad, de hombres que se construyen desde la violencia, porque están fallando las familias muchas veces, seguramente la sociedad que reproduce muchas violencias. Con la pena de muerte no vamos a lograr nada. Por supuesto que alguien que cometió un delito así tiene que estar preso, no porque se vaya a rehabilitar, porque un perverso no se cura, pero lo que sí vamos a lograr es que no salga y vuelva a cometer delitos similares. ¿Qué pasa si se instala la pena de muerte y alguien tiene que decir, bueno, la tenés que hacer vos? ¿Qué pasa ahí? A mí me parece que no tiene... La discusión no pasa por ahí. Ahora estamos hablando desde el enojo, desde la bronca, pero el problema es que las cárceles van a estar superpobladas y se van a seguir construyendo cárceles en la medida que no haya cultura, enseñanza, prevención, la ley de salud mental.
se cumpla, Sí. haya presupuestos en salud mental, porque cuando hablamos de violencia, cualquiera, desde el femicidio hasta un asesinato, y cuando hablamos de la violencia cotidiana y de robos y de maltratos, es porque algo viene fallando. Y la cárcel no es el lugar, porque la paradoja es que se suele decir, la cárcel rehabilita. Mi pregunta es, ¿estas personas fueron habilitadas socialmente? En general, lo que pasa también es que hay muchísima criminalización en función de cuestiones de no prevención. Vuelvo a decir, se criminaliza, pero no se previene. Eso es lo que me parece más importante, no discutir si hay que matar o no a quien mató, porque digamos, vamos a multiplicar los cementerios también como las cárceles. Muchos hombres que son después, digamos, que cometen femicidio o que son muy violentos, en la infancia y en la adolescencia seguramente ya mostraron signos de alguna complicación psicopatológica, de algunos síntomas que no fueron tratados. Por eso es tan importante la prevención. Siempre decimos que detectar a tiempo y trabajar sobre los primeros síntomas hacen que esto después no suceda. De hecho, el bullying, ¿no? El bullying, muchos, acá justamente el mensajito habla de bullying. Muchos chicos que cometen bullying, y esto está estudiado, después son hombres violentos o pueden cometer algún femicidio. Entonces hay que ir de vuelta al origen de la violencia, hay que desarmar esas formas de comunicación que tienen no solamente algunos pibes y pibas, sino esta sociedad que está siendo tan intolerante y usando la violencia como forma de comunicación. Pablo, ¿cómo se cuida psicológicamente a la familia de la víctima? La familia de la víctima primero la va a salvar la unión, el amor, la presencia de quienes sean sus referentes, y por supuesto que si después con el tiempo quieren recibir algún tipo de asistencia psicológica, será bienvenida, pero eso es una elección. Yo no soy de decir, bueno, todos tienen que ir al psicólogo. Me parece que hay que respetar que muchas veces lo que te salva es el amor de los que están cerca. En los casos así tan dramáticos, por lo menos que yo he asistido, la primera instancia es presencia. Siempre digo que hay que acompañar, ¿no? Y ¿cómo se acompaña? No poniendo demasiadas palabras, no dando consejos. No sé, cada uno de ustedes habrá tenido alguna situación complicada en su vida y no recordamos tanto qué nos dijeron, pero sí quién estuvo cerca, quién nos tocó la mano, quién nos abrazó. Esta es la etapa del duelo, es muy dolorosa, más en este caso que no es que alguien que se enfermó y uno se va preparando para el duelo. Estos son los duelos más difíciles de elaborar porque son repentinos, ¿no? Esta violencia no te prepara, pero el tiempo de alguna manera, no digo que cura, pero ayuda a que uno se vuelva a ligar a la vida.